Las gracias a los juristas que forman parte de este equipo jurídico que tengo el honor de organizar, porque ellos realmente, sin ellos, mejor dicho, como siempre digo, sin ellos yo no sería nadie. Ellos son la base y el fundamento de todas las acciones judiciales y las gracias tenemos que dárselo todos a ellos. Dicen nuestros enemigos políticos que lo que hacemos ante el Tribunal Supremo, como acusación popular de Vox, es judicializar la política. Yo os digo que no os confundan. Lo que hacemos es perseguir conductas delictivas que se llevan a cabo desde un sillón de la Generalidad y desde los bancos del Parlamento de Cataluña. Y eso no es judicializar la política. Eso es hacer un uso indigno del mandato y de la confianza de los ciudadanos. Eso es, y así lo llamo yo, bastardear la política. Y estos bastardos de la política, que son los golpistas, porque son bastardos de la política, van buscando siempre lo mismo, y es el victimismo. Y de hecho, estamos acostumbrados a ver en el Tribunal Supremo cómo se quejan de que se está impidiendo su libertad de expresión. Y yo digo, ¿alguien cree de verdad que cuando tenemos que soportar que nos llamen a los españoles pijos, inmundicia, locos, y que es mejor estar fuera de España porque no quieren saber nada de nosotros? ¿Alguien cree de verdad que eso es libertad de expresión? Pues yo digo que no. Yo creo que es auténtica basura política. También estos bastardos de la política, que son los golpistas, se quejan de que se les está impidiendo su derecho a la participación política. ¿Alguien puede creer que lanzar a masas de ciudadanos que actúan como auténticas camisas pardas, aunque en este caso van pertrechados de lazos amarillos, ¿alguien cree que esto es impedir su derecho a la participación política? Pues yo creo que no. Yo creo que también es auténtica basura política. Pero no solamente estamos actuando contra los golpistas en Cataluña, también estamos actuando, como lo hemos hecho hoy, contra gente que vosotros conocéis muy bien aquí. A los miembros del SAT, a los que hemos sentado en el banquillo para que sean condenados, porque eso sí que no respetan ni la libertad de expresión ni el derecho a la participación política de aquellos que no piensan como ellos. Y esperamos que después del juicio que hemos celebrado hoy sean condenados por sus insultos, sus amenazas y su violencia. Yo estoy convencido de ello. En definitiva, esto es lo que hacemos desde Vox. Actuamos. No nos quedamos meramente en las palabras. Actuamos y les perseguimos judicialmente a aquellos que de alguna manera ponen en duda, en cuestión o intentan quebrantar España, su unidad, sus símbolos nacionales
y la convivencia pacífica entre todos los españoles. Y esa lucha no es una sola lucha de aquellos que estamos con responsabilidades en el partido. Esta es una lucha que compete a todos los españoles. Es una lucha que exige responsabilidad a todos los españoles. Porque sin esa responsabilidad, sin ese acompañamiento que nos puedan dar los españoles, tampoco creáis que nosotros solos podríamos con ellos. Por ello os animo a que apoyéis, en este caso, en la provincia de Jaén, al equipo provincial, que participéis en las actividades que se vayan organizando para juntos volver a hacer grande a España otra vez. Muchas gracias. Bueno, y ahora viene el plato fuerte, el que estáis todos esperando, porque estoy convencida que ni a Pedro ni a mí veníais a escucharnos. Bueno, os voy a presentar. Él es el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y como bien sabéis es la cara terrible de todos los secuaces seccionistas que hay en Cataluña. Lo ven y lo ven temblar, de verdad. Cada vez que lo ven aparecer les da miedo. Y él está hoy aquí pues, para explicaros cómo se defiende a España desde los tribunales y cómo unos pocos valientes lo están defendiendo ante el terrible golpe de Estado que quieren dar unos cuantos, apoyados por otros tantos. Bueno, os presento a Javier Ortega Smith. Muy buenas tardes. Yo sé que Salud me quiere, así que lo de la cara terrible era una broma, ¿no? Yo sé que es una forma de marcar un poco lo que representamos frente a aquellos que odian a España. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es una alegría estar en Jaén, esta tierra con tanto sabor y con tanta luz. Una tierra que nos recuerda que aquí se trabaja duro y que aquí se ama España sin necesidad de odiar a la otra mitad, ni a la provincia de arriba, ni a la de abajo, ni a la que está 5 provincias más arriba. Venir a Jaén y estar junto a Salud, a la que le agradezco el trabajo que está realizando junto a todo su equipo provincial, pues es una satisfacción. Y alguien dirá, hombre, esto es lo menos que puedes hacer cuando empiezas un discurso. No, es una satisfacción comprobar, porque yo lo pude comprobar cuando conocí a Salud, cuando me invitó por primera vez al pleno, que se tomaban en serio las cosas. Cuando Salud me llamó y me dijo, voy a presentar una moción, tengo oportunidad de presentar una moción en el pleno del ayuntamiento y me gustaría que vinieras a presentarla. ¿Qué crees que podríamos presentar? ¿Qué tema crees que sería importante? Y digo, Salud, no hay tema más importante, como tú sabes, en estos momentos, que instar al gobierno la aplicación de la ley de la Constitución del artículo 155. Evidentemente le pareció que la idea era muy buena y que había que hacerlo. Y algunos nos dijo cuando fuimos a registrarlo, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la política municipal? Pues lo tiene que ver todo. ¿O es que acaso el Ayuntamiento de Jaén no es una parte entrañable de España? ¿O es que acaso los españoles que vivís en Jaén no tenéis derecho a defender la patria? ¿O es que acaso los impuestos que pagáis los conciudadanos de Jaén y que se están desviando para pagar estructuras de Estado a través de los FLA no sale también de vuestro bolsillo? ¿O es que vosotros, cuando cumplís la ley, cuando os sometéis a las resoluciones de los tribunales, no sois unos ciudadanos responsables que tenéis derecho a exigir que en cualquier punto de España, sean del partido que sean, tienen también que cumplir la ley? Por tanto, evidentemente, desde un ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Jaén, había que levantar una petición. Y además esa petición se la estábamos haciendo al Gobierno de la Nación, no al Partido Popular, no nos confundamos. Nosotros entendemos las instituciones que deben estar muy por encima, ya sé que en la realidad no lo están,
pero deben estar muy por encima de lo que representan los partidos políticos. Quien asume la alta responsabilidad de ser el gobierno de la nación, cuando pisa la Moncloa, tiene que dejar fuera las siglas de su partido porque está representando a todos y cada uno de los españoles. Pero añado una cosa más, asume la responsabilidad de defender a España, no de estar viendo cómo defiende los intereses de su partido, no estar pensando única y exclusivamente en qué va a hacer las próximas elecciones para seguir manteniéndose en el poder. Y esto que parece obvio, y que entendemos la inmensa mayoría de los españoles, que cuando un concejal, cuando un diputado, cuando un ministro asume un cargo público, defiende la cosa pública, nos defiende a todos, sea del partido que sea. Y por eso nosotros creemos y defendemos y lucharemos porque la sede de la soberanía nacional ha de ser el lugar donde cada escaño nos representa a todos, porque ahí reside la soberanía nacional. Y por tanto, entendemos inaceptable, entendemos intolerable que se sienten en la sede de la soberanía nacional, es decir, en el Parlamento Nacional, aquellos cuya única y exclusiva razón de estar ahí es para destruir la nación desde las propias instituciones. Fijaros que nos pasa una cosa a los de Vox, que defendiendo las cosas normales, sensatas, lógicas y coherentes, levantamos la emoción de muchos de nuestros conciudadanos. Y no debería ser así. ¿Por qué cuando nosotros gritamos ¡Viva España? ¿Por qué cuando decimos que hay que defender la unidad de España, quienes nos están escuchando sienten la certeza de que ese grito va en serio? Pues porque nos lo creemos y porque no solo lo decimos, sino que en la medida de nuestras posibilidades intentamos que eso sea verdad. Mirad, cuando nos preguntan, ¿pero cuál es el proyecto político de Vox? Mejor dicho, te suelen preguntar cuál es el programa electoral. El programa electoral es una cuestión que se deriva de tu proyecto político. Nuestro proyecto político se divide en tres grandes bloques. Sencillos, no hemos descubierto la pólvora, no hemos encontrado la fórmula mágica, el milagro, la lamparita del mago que todo lo soluciona. Lo que pasa es que hace ya muchas décadas que en España lo normal, lo sensato y lo coherente es lo menos usual dentro de la política. Por eso cuando nació Vox y empezó a llamarle al pan pan y al vino vino, algunos pensaron, oye, pero si eso es lo que yo he pensado toda mi vida, si eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos y eso es lo que mis padres me enseñaron a mí, bueno, pues esa es nuestra razón de estar en política, no otra. Que nadie busque en nosotros un partido más, unas siglas más, de otros colores, con otras formas. Esto no es más que un instrumento jurídico-político para presentarnos en las elecciones. Nosotros tenemos una idea de España, un proyecto de España, una forma de entender la política. Si queréis, tenemos una vocación de transformación, algo que nos impide estar de brazos cruzados, que no nos permite mantenernos en silencio ni pasivos, mientras que otros roban la riqueza de España, mientras que otros insultan lo que representa España, empobrecen a los españoles. No podemos, nos sentimos abocados, nos sentimos empujados a la acción política. Alguien dirá, bueno, entonces ustedes son políticos profesionales. No, somos españoles que no nos quedamos de brazos cruzados. Y que también os lo diré, estamos un poco hartos ya y cansados de engaños, de mentiras, de tener que aceptar como irremediable el que cuando llegan las elecciones te cuentan una cosa pero luego hacen la contraria, que cuando llegan al gobierno tienen diputados y dicen hemos ganado, pero ¿quién ha ganado? Claro que habéis ganado vosotros, vuestro partido, ya vas a colocarte tú, tus cuñados, tus amigos, ya tienes chanchullos con empresas, pero hemos ganado los españoles. En estos 40 años de gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, ¿realmente hemos ganado los españoles? A nosotros nos parece que quienes han estado ganando en estos 40 años y mucho terreno, quienes han avanzado mucho, son precisamente quienes no aman a España ni les importa nada a los españoles.
¿Les importa su bolsillo? Ahí tenemos la lista de las corruptelas que inundan ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, instituciones de todo tipo, ministros. ¿Les importa su bolsillo? Presidentes de gobierno, por supuesto, que les importa su bolsillo, que les importa su chiringuito, y otros que además su objetivo es evidente, que es romper lo que significa el proyecto nacional. Y por eso Vox nació con tres pilares, os decía, con tres ideas que no debemos de olvidar nunca, porque van a ser nuestra hoja de ruta, van a ser los parámetros que nos van a hacer saber en cada momento, ante cada decisión, ante cada problema, si estamos en lo correcto o en lo equivocado. Ya irán surgiendo los programas electorales, los programas locales, en cada circunstancia. Porque pensar que cuando tienes las ideas claras, cuando tus principios los tienes claros, ante cualquier desafío político, económico, social, sabremos cómo responder, porque aplicaremos esa regla de oro que son nuestros principios. Mirad, hay un primer valor con el que nos movemos, una primera regla de oro, y gira en torno, obviamente, a la unidad. La unidad que por eso escucharéis a Vox con una sola voz. Una sola voz quiere decir que Vox dice lo mismo aquí en Jaén, que en Bilbao, que en Canarias, que en Barcelona, que en Madrid. Y eso, creedme, no se lo vais a escuchar a ningún otro partido, que van adaptando su discurso en función del lugar en que se encuentran, porque no les importa defender unas ideas, les importa ganar votos, exclusivamente, y le dirán en cada zona lo que quieren escuchar en la zona. Hablamos con coherencia, que significa que defendemos aquello en lo que creemos y hacemos aquello que decimos. No decimos una cosa y hacemos lo contrario, no hacemos una cosa y decimos lo que le interesa oír al votante de cada localidad. Y por último, perseverancia. Esa es una regla de oro para nosotros. Perseveramos desde el primer día que fundamos este proyecto. Y vamos a seguir haciéndolo. Cuando no teníamos diputados, cuando vamos a tener diputados y cuando estemos en los gobiernos municipales o en el gobierno de la nación. Y por eso, en torno a esa idea de unidad, gira la idea de que somos un partido, permitidme la modestia, el único partido, y estoy dispuesto a debatir esto con cualquier miembro de otro partido, somos el único partido que puede decir que defiende un solo gobierno para España y no 17 chiringuitos peleándose cada uno por su interés. Un solo gobierno para España. Un solo gobierno que representa el interés general de España. Segundo, que defendemos una sola sede de la soberanía nacional, es decir, un parlamento, no 17 parlamentos dedicados a legislar en contra uno de otros, legislados o legislando para crear más y más y más estructuras, como si de pequeños estados se tratase, como si de reinos de taifas se tratase. Ese estado de las autonomías que bien sabéis que nos ha dividido a los españoles en españoles de primera, de segunda y de tercera, que nos ha empobrecido porque ha supuesto un gasto superfluo, innecesario, una grasa del Estado, y que además ha creado todo tipo de duplicidades, no solo legislativas, sino duplicidades en la administración, duplicidades en los servicios. Y en tercer lugar, tan importante como lo anterior, somos el único partido que, además de un solo gobierno que defienda el interés general, un solo parlamento que defienda la soberanía nacional, que es indivisible. Por eso decimos que no se puede votar, que no se puede negociar, porque la soberanía nacional nos corresponde a todos y cada uno de los españoles, con independencia del lugar en el que vivamos. Y la tercera razón de esa unidad es la unidad en el Poder Judicial. No podemos entender que el Tribunal Supremo no sea la última voz judicial, que unifique la doctrina judicial en toda España, sin tribunales llamados superiores de justicia de las comunidades autónomas, que no son más que intentos de crear pequeños tribunales supremos, que no sé qué materias legislan ellos en última instancia, aunque eso que legislen entre en contradicción con lo que ha legislado otro. Por tanto, unidad judicial. Y por supuesto, no aceptaremos nunca ese tribunal político, porque el que lo niegue tendrá que demostrarnos cómo se forma ese tribunal político, que es el Tribunal Constitucional, y que nosotros creemos
que debe convertirse en una sala sexta del Tribunal Supremo para que sean magistrados profesionales y no elegidos a dedo por los partidos los que resuelvan las cuestiones de constitucionalidad. Pero mirad, junto a ese gran proyecto, o esa idea, o ese valor de la unidad, en sí faltaría algo, porque la unidad tiene que ser para algo, no puede ser una entelequia. ¿Unidos para qué? Si yo os digo, vamos a unirnos, y me diréis, bueno, pero ¿unirnos para qué? Para defender algo. Bueno, pues ese algo tiene unas reglas de juego, y esas reglas de juego se llaman el Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho es donde deriva la democracia. Y de la democracia es donde deriva la libertad de cada uno de nosotros. O si queréis, es la que garantiza esa libertad y esa democracia. Y para eso luchamos por dos cuestiones fundamentales que hoy no están garantizadas. En primer lugar, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley. ¿Vosotros creéis que en España hay igualdad ante la ley? Pues yo digo que no hay igualdad ante la ley. El que coja una ley de estas llamadas de ideología de género verá que no es igual el hombre a la mujer, por ejemplo. Que no se presume, por ejemplo, la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad cuando hay una denuncia, aunque esa denuncia se demuestre que luego es falsa. ¿Creéis que hay igualdad ante la ley cuando nos enfrentamos ante los cuantiosísimos casos de corrupción? Y aquí en Andalucía tenéis magníficos ejemplos de corrupción. ¿Somos iguales ante la ley? Probad cualquiera de vosotros dejar de pagar 150 euros, 200 euros a Hacienda. Veréis lo eficaz que es la administración de Hacienda. Veréis cómo actúa, cómo os persigue, cómo os notifica, cómo os embarga. Claro. ¿Iguales ante la ley? No, mire usted, iguales ante la ley, no. No. Tenemos un clan mafioso, el clan de los Puyol, que se pasea libremente después de que los informes de la Guardia Civil ya han dicho que hay 1.800 millones de... Igualdad ante la ley con los corruptos no existe, porque el poder se dedica a taparse las vergüenzas, a negociar entre ellos, y si a pesar de todo les fallan los mecanismos que tienen de control político de la judicatura, si a pesar de todo les fallan sus mecanismos de escape frente a las decisiones judiciales, no os preocupéis, que no son tontos, son malos pero no son tontos. Diseñaron dos sistemas o dos flotadores de las corruptelas de los partidos. El primero ya lo he mencionado, que es el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de las marcas proetarras, ya tuvo que venir el Tribunal Constitucional Político a enmendarle la plana al Tribunal Supremo y decir, no, Amaiur y Bildu van a seguir siendo legales. Una banda terrorista convertida en franquicia política, por ejemplo. Segundo, cuando ha habido políticos de Unión que fueron condenados en firme por casos de corrupción, me estoy refiriendo al primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, sacan el segundo conejo de la chistera, se llama indulto. Y sacan el indulto y le dicen al tribunal, bueno, mire, sí, le ha pillado, estaba todo clarísimo, le han condenado, que sí, pero que yo lo indulto, fuera. Y salieron a la calle. Estos son los mecanismos de autodefensa que han montado los partidos para seguir robando, para seguir haciendo lo que les da la gana. Incluso, a pesar de tener controlado el Poder Judicial a través del Consejo General, si les falla, siempre vendrá el Tribunal Constitucional. Por eso los golpistas a los que se refería mi compañero Pedro, están R en decirle al Tribunal Supremo, como se les está pillando, como hay pruebas de sobra, como ya prevén un horizonte cercano de una condena, que van a ir al Tribunal Constitucional. Y como resulta que el Tribunal Constitucional, de momento, no les está dando la razón, pues ya dicen que, bueno, que el juicio no será en España, que se hará en Estrasburgo, o en La Haya, o no sabemos si en la Luna, pero que aquí no, porque aquí se les está escapando del control. Son los que no creen en la justicia, solo creen en el control político de la justicia. Y mirad, tan importante como la igualdad ante la ley, que no existe, está la seguridad jurídica. ¿Cómo puede haber seguridad jurídica en España? Con 105.000 normas, 105.000 normas en vigor, que probablemente con 5.000 tendríamos de sobra, pero normas que son contradictorias, porque preguntadle a cualquier empresario, por ejemplo, que quiera poner una actividad que tenga su desarrollo en toda España. Depende en qué ayuntamiento pregunte, en qué comunidad autónoma, en unas unos requisitos, en otras los contrarios. Por tanto, no existe igualdad de la ley en el momento que cada comunidad autónoma legisla lo que le da la gana. En segundo lugar, probar, seguro que alguna habéis tenido la desgracia, de recurrir a los tribunales para cobrar unas deudas o para ejecutar un contrato. Aparte de que os
aburriréis y os arruinaréis en procedimientos judiciales larguísimos, la hora de la verdad es que luego es imposible. Es decir, no solo tenemos el gravísimo problema de tener una excesiva legislación, una infinita legislación, una innecesaria legislación, es que además no se cumple. En España no se cumple más que un pequeño porcentaje de la ley y además lo cumplimos siempre los mismos, porque hay otros que son los que no cumplen nunca. Y en tercer lugar, tenemos un sistema que si no garantiza la igualdad ante la ley y tampoco garantiza un mínimo de seguridad jurídica, se produce la indefensión. Y aquí es donde entra todo lo referente a los graves casos que tenemos que ver lamentablemente a diario, de terroríficos asesinatos cometidos a menores, donde el único partido que está diciendo que hay crímenes, violaciones, torturas, asesinatos, que por terrorismo, que por la gravedad de sus crímenes, sus autores no deberían salir jamás y por tanto defendemos una prisión permanente. Y para que no se me entienda mal, cadena perpetua. Y eso, simple y llanamente, porque no todos los delincuentes, por mucho que nos quieran vender esa falacia, no todos los delincuentes, no todos los violadores, no todos los pederastas, no todos los terroristas, es más, la inmensa mayoría no son resocializables, no son reinsertables. Y por tanto, como cada vez que pisan la calle existe un riesgo para la inmensa mayoría de ciudadanos, que son personas, que somos personas decentes, evidentemente la sociedad tenemos el derecho de protegernos, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestras mujeres de este riesgo evidente, por mucho que eso sea, para algunos pseudoprogres, sea poco progresista. Nos da igual si es poco progresista, pero métalos en su casa, pero no los queremos en la calle. Mirad, hablamos de la unidad y hablamos del Estado de Derecho, pero yo no quiero dejar de referirme a la siguiente cuestión. Si tenemos una nación unida, donde se cumple la ley, pero donde no hay manera de progresar, donde no hay manera de prosperar, donde no hay manera de crear riqueza, seremos una nación muy unida, muy segura, pero muy pobre. Por eso Vox tiene como tercer pilar fomentar las reformas estructurales que sean necesarias para la creación de riqueza, para la creación de empleo. Y para crear riqueza y empleo, lo primero que hay que hacer es denunciar, una vez más, las falacias. Primera falacia, importante, el empleo no lo crea el gobierno. Señores del PP, señores del PSOE y señores de Ciudadanos, ustedes no crean empleo. Ustedes se autoemplean y emplean a sus amigos, a sus primos, a sus cuñados, etcétera, etcétera. El empleo lo crean unos héroes anónimos que se llaman empresarios, que se dejan la piel, el trabajo, la salud, en crear puestos de riqueza. ¿Y ustedes qué les devuelven a los empresarios? ¿El agradecimiento, señores del gobierno, señores de los partidos? No. Ustedes lo que les devuelven es una patada en forma fiscal, una losa encima de la cabeza, aplastando al pequeño autónomo, aplastando al pequeño y mediano empresario, aplastando al creador de riqueza. Esto que ahora parece que hay que llamar emprendedor, como si fuera un delito llamarse empresario, cuando la palabra empresa, ya no solo el concepto de empresa nacional, sino el de empresa como proyecto de creación de riqueza, es algo muy digno. Bueno, pues aquel que crea empresa tiene que hacerlo llevando encima una mochila, un lastre de una presión fiscal brutal que se ha creado exclusivamente para soportar esa gigantesca vaca grasienta de Estado y todos sus organismos, sus diputaciones mal gestionadas, sus ayuntamientos mal gestionados, esa sobredimensión del Estado, esos organismos autónomos, esas empresas públicas, esos miles incontables de clientes, de amigos, de enchufados a dedo, llamados cargos de designación directa que no son más que tu primo, tu cuñado o el amigo de tu cuñado. Esa es la realidad. Y ese macroestado, que no está al servicio de los españoles, que está para servirse a sí mismo, que el resto tenemos que soportarlo, que trabajamos para soportar el Estado, que no estamos para soportar una administración, que la administración debería estar
para servirnos a quienes le pagamos. Esto que nos ha pasado a todos, de llegar a una administración y después de aguantar interminables colas, después de preguntar 20 veces por el mismo expediente, tenemos que darles las gracias y pedirles perdón si les hemos molestado. Pero vamos a ver, que ustedes, señores funcionarios del Estado, señores, hablo en general, no personalizo, señores de la administración, ustedes son servidores públicos. Ustedes están al servicio del ciudadano. Y esto lo entienden los funcionarios de carrera, los que han tenido que trabajar una oposición, los que han ganado un concurso de mérito. Esto lo entienden los funcionarios de verdad. Quienes no lo entienden son los cargos políticos puestos a dedo, porque saben que su único mérito ha sido llevar un carné en la boca o tener un amigo que lleva un carné y que le ha prometido que lo va a meter ahí a cambio de favores. Y esa es la diferencia del modelo de administración y del modelo de Estado que nosotros defendemos. Y mirad, os hablaba de la fiscalidad, y es verdad que es una tremenda losa, pero tan grave como la losa de la fiscalidad es la maraña burocrática a la que me estaba refiriendo. Intentemos poner en marcha cualquier proyecto empresarial, intentemos llevar a cabo cualquier actividad deportiva, cultural, el laberinto de normas, el laberinto de papeleos, de administraciones, de ventanillas. Y alguien dirá, hombre, es que la administración es muy compleja. Mire usted, pues no es muy compleja. La administración puede ser y debe ser muy sencilla, debe estar para ayudarnos. Y no quisiera olvidarme en estas tres ideas de la unidad, del respeto a la ley, del Estado de Derecho y de la creación de riqueza, que hay un concepto que no debería ser necesario mencionarlo, pero que nos obligan a hacerlo. Y ya sé de antemano que no en esta sala, pero que alguno que escuche estas palabras nos estará poniendo a los de Vox otra etiqueta. Pero las etiquetas no nos importan la verdad de lo que defendemos. Y me voy a referir al concepto del principio de prioridades. Ese principio que dice que primero están los tuyos y después los ajenos. Y los tuyos, señores políticos, no nos estamos refiriendo a los tuyos del carné de su partido. No nos estamos refiriendo a sus amigos de negociados. Los tuyos, los nuestros, son los españoles, nuestros compatriotas. Y esto significa que aunque a los españoles nadie nos gane en solidaridad en todo el mundo, sino que se lo pregunten a los miles de misioneros españoles que recorren el mundo en los lugares de conflicto y de pobreza más grande, que se lo pregunten a los donantes, primera potencia mundial en donaciones y en trasplantes, que se lo pregunten a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que se lo pregunten a la Cruz Roja, que se lo pregunten a tantas y tantas asociaciones, a Cáritas, etcétera, tantos y tantas ONGs españolas que verdaderamente desarrollan una labor de cooperación, una labor de solidaridad. Repito que nadie nos va a dar lecciones ni de solidaridad, ni tampoco de lo que es una emigración responsable. Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que mientras que no haya, o digan que no hay recursos para ayudar a nuestros compatriotas que lo están pasando mal, para lograr que ese joven que está intentando salir adelante pueda tener acceso a una vivienda digna, pueda tener acceso a unas ayudas, no para vivir del cuento subvencionado el resto de su vida, sino un primer impulso financiero para que pueda poner en marcha ese pequeño reloj empresarial y luego pueda devolver esas ayudas. Cuando nos dicen que para los españoles no hay ayuda, cuando tenemos que ver cómo aquellos españoles con graves discapacidades apelan a la ley de ayuda a la discapacidad, a la ley de dependencia, nos encontramos con que no hay recursos. Cuando vemos a españoles que padecen graves enfermedades, y especialmente esas enfermedades llamadas raras, no hay dinero para la investigación de esas enfermedades. Cuando vemos que los nuestros, sí, nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil están mal pagados, pero están cumpliendo un servicio a toda España, nos dicen que no hay dinero en los presupuestos para hacer una justa equiparación de sus salarios. Cuando nos dicen que nuestras Fuerzas Armadas, que se están jugando el tipo en 24 misiones internacionales, no tienen los vehículos adecuados, no tienen el material adecuado, y nos dicen que no hay dinero. Y así podríamos ir haciendo una lista interminable de tantas y tantas deficiencias que tenemos en España y que nos dicen que no hay dinero. Cuando nos dicen, por ejemplo,
que no hay dinero para mejorar unas miserables pensiones que no se merecen nuestros mayores, nosotros a todas esas mentiras decimos sí hay dinero. Y les vamos a decir desde Vox dónde está el dinero. El dinero está recortando las corruptelas. El dinero está recortando la grasa del Estado. Y el dinero está, y vuelvo al concepto de prioridad, dando prioridad a lo importante. Y mire usted, lo importante es defender a nuestros pensionistas. Lo importante es defender a nuestros empresarios. Lo importante es que en la sanidad no haya unas interminables listas de espera, que las hay en todos los lugares, da igual quien gobierne y del color que sea. Eso es lo importante. Pero mientras que el dinero se siga marchando a las corruptelas políticas, se siga entregando a quienes desde las administraciones o desde las instituciones lo utilizan para dar golpes de Estado, como en Cataluña, o se está entregando al primero que salta una frontera, al primero que entra por una patera, al primero que desprecia nuestra ley y nuestra soberanía territorial, entrando ilegalmente, entonces, claro que no habrá dinero. Por eso la prioridad somos los españoles. Queremos un gobierno de España, queremos unos ayuntamientos, queremos unas administraciones que piensen primero en los españoles, que defiendan el interés general de España, desde un pequeño municipio al gobierno de la nación, y que lo defiendan también en Europa. Porque lo que no vamos a aceptar nunca los españoles, ni que dentro de España se nos traten españoles de primera, de segunda o de tercera, ni que en Europa se nos trate como europeos de segunda o de tercera. Los españoles tenemos muy claro, en primer lugar, que formamos parte de una gran nación, probablemente de las naciones de la historia de la humanidad que ha llegado más lejos y que debe tener la cabeza más alta. Y en segundo lugar, porque además los españoles no vamos a permitir estar de rodillas frente a nadie, ni frente a totalitarios, sean de la extrema izquierda, de la extrema derecha, que estén financiados por Irak, por Irán o por quien sea. Ni vamos a aceptar que se nos trate como europeos de segunda de rodillas, ni por la Merkel, ni por ningún otro Estado europeo. Y por tanto, cuando nos acusen, cuando oigáis el término soberanistas, que han robado del vocabulario quienes no son más que separatistas, que no son más que personas cuyo principal razón de ser es el enfrentamiento y la ruptura, cuando hablen de soberanistas, digámosle que defender la soberanía nacional es lo que hacemos los españoles que hemos apostado por un proyecto como el de Vox. Defender la soberanía nacional frente a una Europa que no respeta nuestros tribunales. Defender la soberanía nacional frente a unos golpistas de Cataluña que no respetan la soberanía de los demás. Defender la soberanía individual de las personas y las familias frente a unos estados mastodónticos que nos aplastan con impuestos o con una burocracia o con una corrupción. Y termino, queridos amigos. Quisiera terminar hablando de Vox, de lo que significa esta V. Esta es la V que defendemos. Es una V de valores, porque defendemos valores. Es una V de vocación, porque lo que hacemos, lo hacemos por vocación. Es una V de voluntad, porque tenemos la resuelta voluntad de transformar España. Es una V de verdad, porque no nos vamos a callar por mucho que sea políticamente correcto o no. Las verdades son verdades y las diremos así. Y es una V también de valentía, porque sabemos que defender este proyecto, teniendo en cuenta las maquinarias del poder, teniendo en cuenta el poder de los medios de comunicación, teniendo en cuenta el poder de las corruptelas del Estado, es un proyecto que debe ser llevado por valientes. Y en definitiva, esa V de Vox representa una visión de futuro para España, representa la defensa de la vida, y todo eso, porque tenemos la decidida voluntad, y yo os animo a que aquí desde Jaén levantéis también esa bandera, que vamos a levantar hasta el último rincón de España. Una bandera que va a decir, para que la oigan, Merkel, Rajoy, Pablo Iglesias, Puigdemont y cuantos quieran controlar España para derrumbarla, para ponerla de rodillas, todos aquellos que quieren imponernos un proyecto totalitario, contrario a nuestra unidad, contrario a la libertad, contrario a la democracia, contrario al Estado de Derecho, vamos a decirles alto y claro que la inmensa mayoría de los españoles hemos tomado la decidida voluntad
y no vamos a dar un paso atrás hasta lograrlo, de hacer a España grande otra vez. Muchísimas gracias.